Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Vamos a continuar con nuestra Yeshiva, este espacio donde hacemos un estudio de las enseñanzas nazarenas desde la perspectiva cabalística. Estamos estudiando las bienaventuranzas y en este video vamos a estudiar la bienaventuranza que dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a centrarnos en esta lección en la palabra justicia. Vamos a comenzar analizando esa palabra. En el texto griego del Nuevo Testamento, la palabra traducida como justicia es dikaiosune, que significa equidad. También justificación o justicia. Pero como primer concepto asociado a esta palabra en la palabra griega es el concepto equidad. Entonces vamos a ver qué es equidad. La palabra equidad puede significar disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Disposición de ánimo a dar a cada uno lo que merece. Se relaciona con las ideas de justicia y con la idea de rectitud. Habitualmente el texto griego es traducido al español como justicia, más que como equidad, aunque también podría perfectamente traducirse este segundo concepto, es decir, felices los que tienen hambre y sed de equidad. Podría ser perfectamente traducido así. Pero la palabra griega corresponde a la palabra hebrea tzedaká. Vamos a entrar entonces en este concepto, tzedaká. La palabra tzedaká deriva de la palabra tzedek, la cual significa justicia. Tzedaká se traduce habitualmente como justicia o como caridad. Tenemos aquí también dos posibilidades. Entonces teníamos equidad por una parte y aquí aparece justicia y caridad. De modo que no hacemos caridad porque somos buenas personas, sino porque es lo justo y lo correcto ante los ojos de Elohim. Aquí aparece una idea muy interesante en relación al concepto tzedaká, justicia, caridad, en que se entiende que la caridad, más que uno lo haga porque uno tiene muy buen corazón, es porque es más profundo aún. La tzedaká, el acto de tzedaká, es un acto de justicia. Es algo, podríamos decir, como un deber de justicia. No es porque se nos ocurrió y somos muy buena persona, entonces por eso hicimos caridad. La caridad se define entonces como una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno, que lleva a auxiliar o dar un donativo al necesitado. Esa es como una definición de diccionario de caridad. El amor al prójimo tiene muchas formas de expresarse en relación a la caridad, dependiendo de las necesidades del receptor. Por ejemplo, el receptor puede estar en un estado de pobreza material, de pobreza espiritual, de ignorancia, de soledad, de enfermedad, etc. Puede estar en una carencia. Entonces, la caridad va a poder expresarse, o el amor al prójimo como caridad se va a poder expresar en todas esas posibilidades. De modo que la caridad, en un sentido amplio, no hace referencia solo a dar dinero, pues incluye ayudas no materiales como tiempo, compañía, conocimiento, etc. Eso en relación al concepto caridad amplio. En cambio, cuando el amor al prójimo se expresa como ayuda material o económica, dar dinero,
alimento, agua, ropa, etc., se utiliza de preferencia el concepto tzedaká. Entonces, tzedaká, concepto tzedaká, está más asociado al dar una ayuda material. El concepto caridad tiene un espectro mayor, no solamente material. Y entonces estamos conectando con la bienaventuranza que nos está hablando de los que tienen hambre y sed de tzedaká. Tzedaká es un concepto muy importante en la mística hebrea, pues es parte de la forma de vida enseñada por la Torá para todos los hijos de Israel. Es decir, para todas las personas que siguen el camino de Elohim con rectitud de corazón y obras. Siempre recordemos que el concepto de Israel desde la Kabbalah no es de un pueblo en términos de un país o de un estado o de una raza, sino de un estado de conciencia. Los seguidores de Yeshua somos parte de los hijos de Israel. Somos hebreos espirituales, linaje de Abraham. Por lo tanto, la tzedaká debería ser una característica de nuestra forma de vivir. Somos linaje de Abraham. Lo sabemos esto por la enseñanza de Shaul de Tarso o Pablo, que dice: si ustedes son de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Si ustedes son de Mashiach. Ser de Mashiach significa vivir la tzedaká desde nuestra conciencia Mashiach, siguiendo el modelo de Yeshua. Vamos a hablar de la raíz de la palabra tzedaká. La raíz de la palabra tzedaká está formada por las letras tzadi, dalet y kuf. Hacemos un breve análisis de cada una. La letra tzadi se relaciona con el concepto de tzadik o justo, que también viene de la misma palabra original tzedek, que es justicia. Pero la letra tzadi hace referencia principalmente al tzadik, al justo. Y justo se refiere a la persona que vive de acuerdo a la instrucción divina o a la Torá. Entonces, la tzadi en relación al tzadik, en relación a la instrucción divina. La dalet representa una puerta, se relaciona con una puerta, de modo que la energía de dalet es un portal que nos permite pasar de una dimensión espiritual a otra, desde una dimensión espiritual a una superior, o podríamos decir física a una espiritual. La dalet entonces como un portal. Y la letra kuf se relaciona con el estado de conciencia de la santidad. Esto dado porque kuf es la inicial de la palabra kedushá, que significa santidad, y la palabra kodesh, que significa santo. Por eso en Kabbalah se relaciona la kuf con este concepto de santidad. Y el concepto de santidad en hebreo se refiere a apartar, a separar o a dedicar algo para un propósito específico. En este caso, el propósito es lo relacionado con la divinidad. La santidad entonces como estar separado para lo divino, para el Creador. Por lo tanto, decodificando la raíz, concluimos que la tzedaká es una puerta hacia la conciencia de santidad del justo. Aquí tenemos una idea bien importante, una primera idea a registrar. La tzedaká es una puerta hacia la conciencia de santidad del justo. Y la ponemos en el contexto de la bienaventuranza de que hambre y sed de tzedaká, hambre y sed de tener esta conciencia de justo, de la santidad del justo.
En la tzedaká, en la palabra tzedaká, además de esta raíz, está la letra G. Y la letra G, por una parte, se relaciona con el mundo de Briá, pero por otro, en el mundo de Asiyá, en Malhut. Entonces, por eso se dice que la tzedaká tiene que ver con una acción de donación que se realiza en este mundo físico. Entonces, hemos dicho que la tzedaká se relaciona con la conciencia del tzadik y el tzadik se relaciona con el camino de la Torah. Entonces vamos a ver la tzedaká y la Torah. A nivel humano, asociamos justicia con aplicar la ley civil y dar una sentencia adecuada a un hecho penado. Entonces, así entendemos generalmente la justicia humana. Sin embargo, debemos admitir que algunas veces lo legal no es necesariamente lo justo, ni lo ético, ni lo correcto desde la perspectiva cabalística. A nivel espiritual, la ley que debemos cumplir para que haya justicia es la Torá. La Torá es la instrucción universal codificada, entregada por el Padre a Moshe en el monte de Sinai. ¿Para qué la entregó? Esto es muy importante siempre tenerlo presente, recordarlo. El Creador nos dio la Torá para que el ser humano, para que todo ser humano, se libere del Satán y de la mala inclinación, vuelva al Padre en Teshuvá, cultive la virtud, desarrolle al máximo su potencial, que es Mashiach, y viva recibiendo la luz y compartiéndola con los demás, para de esa forma traer el reino de los cielos a la tierra. Es decir, la Torá es una instrucción para que el ser humano pueda realizar todos esos objetivos. En síntesis, la Torá es una enseñanza extraordinaria para que el ser humano sea feliz y viva la plenitud del Shalom. Por lo tanto, aquí nos encontramos con una segunda idea muy importante asociada a la tzedaká. La tzedaká es la forma de vida de acuerdo a la instrucción divina. Tenemos una segunda idea importante. Hambre y sed de justicia, hambre y sed de tzedaká, es decir, hambre y sed de vivir de acuerdo a la instrucción divina. Estamos hablando de la Torá. Ahora, veamos los elementos fundamentales de la Torá. ¿Qué significa esto de vivir la instrucción divina? ¿O cómo la entiende nuestra tradición cabalística? Vamos a ver 3 elementos fundamentales de la Torá, de acuerdo a la tradición cabalística nazarena. Primer elemento se llama el enunciado principal. Yeshua estableció que la esencia que resume toda la Torá es: escucha Israel, Jehová es nuestro Elohim, Jehová es uno, amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento o ese principio para Yeshua es la esencia de la Torá. Este es conocido como el enunciado principal o el mandamiento principal o el gran mandamiento. Para la tradición entonces cabalística de Yeshua, este es el mandamiento más importante, esto que está en Marcos 12, 29, surge esta respuesta de Yeshua justamente a partir de una pregunta que le dicen: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley de la Torá? Y él responde eso.
Segundo elemento, la regla de oro. La aplicación práctica del enunciado principal, la aplicación práctica se resume en la llamada regla de oro que dice: haz a tu prójimo el bien que quieres que te hagan, y no hagas a los demás el mal que no quieres que te hagan. Esta es la regla de oro. Realmente, si todos nos moviéramos por esta regla, estaría la paz, la plenitud, el shalom en todo el mundo. Haz a tu prójimo el bien que quieres que te hagan. En cualquier situación uno dice: ¿qué me gustaría de bueno que me hicieran a mí? Bueno, eso hazlo tú. ¿Y qué no me gustaría, qué mal no me gustaría que me hicieran? Entonces eso no lo hago. Es, uno puede decir, muy simple la regla de oro, muy básica, pero ¿cuánto nos ha costado vivirla en todos estos siglos? Entonces, este es el resumen del enunciado principal. Es como si uno dijera: ya, ¿cómo aplico el enunciado principal? Así, con la regla de oro. Y el tercer elemento son los 10 enunciados. El enunciado principal y la regla de oro se expresan en los 10 enunciados, o 10 palabras, o 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son herramientas, es una herramienta cabalística para activar la energía de todo el árbol de la vida. Cada mandamiento está relacionado con una sefirá. Por eso es una herramienta de activación del árbol. Los 10 enunciados los recuerdo rápido. El primero: yo soy Yehová tu Elohim, que te liberó de la esclavitud. Segundo: no tendrás otros dioses delante de mí. Tercero: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Cuarto: acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No asesinarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No mentirás. 10. No codiciarás. En esos 10 enunciados, entonces, es cómo se expresa la regla de oro y el mandamiento principal. Una forma de vida de acuerdo al mandamiento principal, a la regla de oro y a los 10 enunciados es un indicador de una conciencia humana en sintonía con la conciencia divina. El objetivo de la enseñanza de Yeshua como maestro cabalista fue volver a la correcta forma de vivir la instrucción divina, la cual estaba enterrada bajo un cerro de preceptos establecidos por los fariseos de su tiempo. Yeshua fue un maestro de Torá, un maestro cabalista que enseñó una forma de vivir la Torá. Eso era muy común en ese tiempo. Distintos maestros de Torá iban haciendo una enseñanza y distintas aplicaciones como ellos la entendían. Yeshua hace su propuesta y de ahí surge entonces el movimiento nazareno, y de ahí surge también los secretos del reino, que es lo que hoy día le llamamos la Cábala nazarena. En consecuencia, para la tradición cabalística nazarena, la tzedaká es vivir el mandamiento principal, la regla de oro y los 10 enunciados como lo enseñó y vivió Yeshua. Todo el que vive de esa forma es considerado un tzadik, un justo en esta tradición. Ahí entonces estaría la tercera idea central en relación a la tzedaká. Ahí nos vamos haciendo una idea entonces de lo que significa tener hambre y sed de justicia. En este tercer caso sería tener hambre y sed de vivir estos 3 elementos de acuerdo a cómo Yeshua los vivió.
Para la Kabbalah nazarena, Yeshua es el tzadik por excelencia, porque él vivió la Torá en plenitud, la vivió en espíritu y en verdad. Es decir, él fue a la esencia de la enseñanza ética práctica de la instrucción divina, que es el amor al prójimo. Yeshua puede ser considerado un maestro de Torá práctico, más que un súper intelectual. Su propuesta es una propuesta muy práctica de cómo vivir en la vida diaria la instrucción divina. Le fue sacando entonces muchas tradiciones humanas que habían para quedarse con lo esencial, y para él lo esencial era el amor al prójimo. Ser un bienaventurado significa transformarse en un tzadik, en concordancia con la enseñanza de Yeshua. Esto lo hacemos, esto de transformarse en un tzadik, lo hacemos haciendo nuestra alquimia espiritual. Es decir, transmutando nuestras malas cualidades en virtudes y avanzando hacia la expresión de nuestro máximo potencial. Esa es nuestra alquimia. En Kabbalah, esta transformación personal se denomina hacer el tikkun, o reparación del alma, y hacer el shalem, o el acabado del alma, o el perfeccionamiento del alma. El tikkun, el shalem, junto a la teshuvah, que es el retorno a Elohim, conforman los tres pilares de la alquimia cabalística que practicamos en Kabbalah Yeshua. Por lo tanto, la verdadera tzedaká del tzadik está definida por su transformación espiritual, que trae luz para sí mismo y para el mundo. Es decir, la tzedaká aquí tiene otro elemento. Como la tzedaká se relaciona con el tzadik, y el tzadik se relaciona con la instrucción divina, con la vivencia de la instrucción divina, para poder vivir de esa forma debe haber un movimiento interior de alquimia. Entonces, por eso la tzedaká también está relacionada con la alquimia personal que cada uno hace, su tikkun, su shalem, o su teshuvah, su tikkun, su shalem. Tenemos hambre y sed, entonces, de hacer este movimiento de alquimia interior para transformarnos en un tzadik. En la Kabbalah se enseña que la tzedaká es la acción que une el mundo espiritual con el mundo físico. La unión de Yesod con Malhut, desencadenando la bendición del cielo a la tierra. La Kabbalah enseña que la tzedaká es la acción que une el mundo espiritual con el mundo físico. El mundo espiritual se refiere a los mundos sutiles, y el mundo físico al mundo de Asiá. Los mundos espirituales están representados aquí por Yesod, la sefirá que está en naranjo, que es la que recibe la energía de las sefirot superiores o de los mundos superiores. Y la tzedaká desencadena la bendición del cielo a la tierra, que es la bajada de energía desde Yesod a Malhut. El tzadik está relacionado con la sefirá de Yesod. Por eso el tzadik es considerado el fundamento del mundo y como tal permanece para siempre. Se dice en el Tanaj, tzadik Yesod Olam, en Proverbios 10, 25. Tzadik Yesod Olam. El tzadik es el fundamento del mundo, o el tzadik es el Yesod del mundo, y como tal permanece para siempre. Entonces nos vamos dando cuenta la gran importancia que tiene la tzedaká, en este caso de unir
el mundo espiritual con el mundo físico. Profundizando en esta idea, la Kabbalah enseña que la Tzedaká es una herramienta a través de la cual podemos controlar nuestro destino. Incluso puede salvar a una persona de la muerte. Es decir, en la tradición cabalística, la Tzedaká tiene un poder muy grande, en el sentido que puede haber un decreto muy negativo para una persona o para una comunidad, para un país, pero la práctica de la Tzedaká puede revertir ese juicio duro y hacer que éste incluso desaparezca, se disipe. A tal nivel que puede incluso una persona salvarse de la muerte producto de la Tzedaká. Al respecto dice la Escritura, pero la Tzedaká libera de la muerte. Eso también está en Proverbios 10:2. La Tzedaká libera de la muerte. De acuerdo al Zohar, en su porción Bejukotai 21-23, dar Tzedaká al pobre provoca una unificación entre el mundo superior y el mundo físico. Aquí hay una clave. El hombre pobre simboliza a Malhut, que es el mundo físico. Simboliza a Malhut cuando no está unido al mundo espiritual, o no está unido a lo que se llama Seirampin, que son las 6 sefirot desde Yesod hasta arriba, o desde Gesed a Yesod, esas 6 son Seirampin. Cuando Malhut, la de abajo, no está unida a Seirampin, se le llama hombre pobre en el Zohar. El hombre pobre, Malhut, no tiene nada propio, salvo lo que le es dado del cielo, por Seirampin. Como la luna, que no tiene luz propia, salvo la que le da el sol. Entonces, Malhut, desconectado de Yesod, igual hombre pobre. Malhut simboliza el árbol del conocimiento del bien y del mal, llamado también el árbol de la muerte. Aliviar al hombre pobre, el cual también es llamado muerto en relación a esto que el árbol del conocimiento del bien y del mal se llama el árbol de la muerte, aliviar al hombre pobre hace que el árbol de la vida, llamado Tzedaká, descanse sobre el árbol de la muerte. Por esta razón, dice el Zohar, la Tzedaká sobrepasa todo. Es decir, cuando uno hace Tzedaká con una persona necesitada, aquí físicamente, cabalísticamente está ocurriendo que Malhut, que es el pobre, se está uniendo con Seirampin. O sea, la luz desciende hacia el mundo inferior. Cuando uno hace Tzedaká con una persona pobre, con una persona necesitada, uno es como si funcionara como Yesod. Y esa acción ocurre también en un plano superior. Esto nos enseña al principio, que dice, las acciones físicas provocan efectos espirituales, los cuales son causa de eventos físicos. Es decir, hacemos Tzedaká aquí abajo, se produce un movimiento espiritual, se une Yesod con Malhut en el mundo espiritual y se desencadena al mundo físico una bendición. Entonces la acción que tenemos nosotros abajo mueve el cielo arriba y el cielo entonces genera unas condiciones energéticas para que ocurra algo abajo. Fijarse la importancia de este concepto de la Tzedaká. La Tzedaká entonces mueve el cielo y permite traer una bendición que puede, como decíamos al principio, eliminar un decreto
duro que haya contra una persona, una comunidad, un país. Cuando los mundos superiores, representados por Seiranpin, se unen al mundo físico por medio del canal que une Yesod con Malhut, se ilumina el mundo entero y todo lo que está en él, lo cual trae bendiciones y sustento a esta dimensión física. La afirmación del Zohar, cuando dice la caridad o la tzedaká sobrepasa todo, nos indica que la tzedaká es la acción que logra de manera más poderosa esta unión de los mundos espirituales con el mundo físico. Cada vez que hacemos tzedaká, llega un flujo de luz a este mundo físico. Por eso, bienaventurado es el que con su tzedaká une el cielo con la tierra y la libra de la muerte. Fijarse la maravilla que es la tzedaká y el poder que tiene el tzadik. Tener hambre y sed de tzedaká es tener hambre y sed de que esto ocurra, de unir el cielo con la tierra para liberar a la tierra de la muerte. ¿Y cuánto hace falta en este momento liberar la tierra de tanta energía negativa? Aquí está la respuesta. ¿Qué podemos hacer para liberar decretos duros de nuestra humanidad? Hacer tzedaká. Hacer tzedaká, transformarse en un justo, en el caso nuestro, siguiendo el modelo de Yeshua. Vamos a ver niveles de tzedaká. Esto es muy interesante. Fue propuesto por Maimónides, que es un estudioso de la Torá del siglo XII, uno de los estudiosos más importantes de la tradición hebrea. En su obra Mishne Torah establece 8 niveles de tzedaká en orden decreciente, es decir, desde la forma más sublime de hacer tzedaká a la menos sublime. Entonces, la primera, la más alta. La más importante forma de hacer tzedaká es dar trabajo. Así que todas las personas que están dando trabajo de alguna manera están haciendo la más alta tzedaká de acuerdo a la tradición de Maimónides, que es como yo diría tradicionalmente muy aceptada en la mística hebrea. Este tipo de tzedaká, de dar trabajo, ayuda al prójimo no solo en lo inmediato, sino a largo plazo, a fin de que la persona no dependa de la tzedaká de otros en el futuro. Por eso es tan importante esta manera. Dar trabajo le da a la persona entonces que pueda por sus propios medios abastecerse y no depender de la tzedaká de otro. Entonces, la más importante de todas las formas. Así que felicidades a todas las personas que están en este momento pudiendo dar trabajo a alguien. Segundo, dar anónimamente sin conocer la identidad del receptor. Es decir, yo hago una donación sin saber a quién va a llegar ese dinero. Esto es como hacer una tzedaká por el honor del cielo. Yo no sé a quién le va a llegar ese dinero. Es como el fondo anónimo que había en el templo de Jerusalén. Allí los justos daban en secreto y los verdaderos pobres se beneficiaban en secreto también. Se habla de verdaderos pobres porque habían algunos que no eran muy verdaderos, que se hacen pasar como por pobres para ir a aprovecharse de esa arca comunitaria. Entonces por eso se habla de los verdaderos pobres que se beneficiaban
de esta tzedaká, de los justos que daban anónimamente, pero no sabían a quién le iba a llegar ese dinero. Dar a un fondo de caridad es similar a este modo en los tiempos modernos. Aunque se dice aquí que uno debería contribuir a un fondo de caridad cuando uno tiene la certeza que está a cargo de personas sabias, de confianza y que serán buenos administradores de ese fondo. El tercero es dar anónimamente conociendo la identidad del receptor. Aquí es una tercera variante. Le transfiero dinero a una persona que conozco, pero sin que ella sepa. Cuarto, dar públicamente a un receptor anónimo. Hago una donación pública, sin saber a quién voy a ayudar. Por ejemplo, podría ser dejar dinero en la calle. Así como, por ejemplo, voy por la calle y voy soltando billetes ahí hacia atrás y no sé quién los va a recoger. O también cuando, por ejemplo, en la Teletón, por ejemplo, se hace una empresa, una persona dona públicamente, pero no sabe a quién va a llegar o a quién va a beneficiar directamente como persona con ese fondo. La quinta, vamos decreciendo, dar antes de que se le pida. Dar antes de que se le pida. O sea, tener la intención de dar, no esperar que me pidan. Si yo sé que alguien tiene una necesidad, voy y ofrezco esa ayuda. La sexta es dar por debajo de las posibilidades de uno, después de que se le pida. O sea, se me pidió ayuda, yo puedo dar 10, pero doy 5. Eso ya no es considerado muy virtuoso. 7. Dar voluntariamente, pero por debajo de las posibilidades de uno. Aquí, entonces, no se me pidió, yo doy voluntariamente, pero doy también por debajo de lo que puedo. Pero lo doy de buen grado. Lo doy con una sonrisa incluso. Pero no doy todo lo que puedo dar. Yo podría dar más, pero no lo hago. Ese es el 7, es casi el último en términos virtuosos. Y el menos virtuoso es dar, pero dar de mala manera, de mala gana, con mala cara, como diciendo, no me queda otra que dar, me están pidiendo plata, ya me pillaron, me pidieron plata y ya no me queda otra que dar, entonces da. Bueno, dio, ya hay algo virtuoso, podría no haber dado, dio, pero dio de mala gana. Esa sería como la más baja de las opciones de la tzedaká. Entonces ahí tenemos 8 formas de manifestarse la tzedaká de acuerdo a Maimónides, el sabio estudioso de la Torá de la Edad Media. Y el último punto en relación a la tzedaká es la tzedaká y el diezmo. Todo el dinero que recibimos en la vida viene del Padre. Y nosotros debemos administrarlo virtuosamente. Aquí hay una idea muy bonita. El dinero que nosotros podemos ganar en nuestro trabajo, en nuestra empresa, desde el punto de vista cabalístico, todo ese dinero viene del Creador. Nosotros trabajamos, por supuesto, pero el resultado depende de Él. Todo el dinero que tenemos nos viene de Él. Una ley universal establece que el que recibe debe dar, y el que da
debe recibir. En estas dos ideas fundamentales se basa la concepción cabalística del diezmo. Del 100% del dinero que recibes, 10% pertenece a Dios, a Elohim, al Padre. El 10% no es tuyo. Tú se lo debes administrar a Él. Pero ese 10% no es nuestro, es de Él. El diezmo consiste en dar 10% de las utilidades de tu negocio. Entonces tú haces tu gasto, tú descuentas tus gastos fijos, no tus variables de tus gustos superficiales, tu gasto fijo, lo que tú necesitas para vivir, y das el diezmo de lo que te queda. Y lo mismo con una empresa. Descuenta todo lo que necesita pagar para que la empresa funcione y de las utilidades da el 10%. Ese 10% entonces no es nuestro, es del Padre. Podemos entender el diezmo entonces como tzedakah que se hace con la parte del dinero que le pertenece a Elohim. En realidad no estamos dando, cuando uno da el diezmo, no está dando de su plata, está dando, o de su dinero, está dando el dinero, está dando del dinero del Padre. Entonces, dar el diezmo en realidad no es como que uno diga estoy sacando de mi plata para dar tzedakah, porque esa plata no es mía. Ese 10% pertenece a Él. Yo estoy administrando ese 10% que es de Él, lo estoy administrando, y como buen administrador, yo sé que no es mío, y en nombre de Él, yo lo dono a alguna causa noble o a una persona. Ahora, aquí hay una enseñanza muy, muy bonita desde la Kabbalah. Al diezmar, sintonizamos con el principio amarás al Creador sobre todas las cosas, porque al administrar santamente su dinero, y también sintonizamos con el principio y amarás al prójimo como a ti mismo, porque al ayudar al prójimo que necesita, también nos estamos ayudando a nosotros mismos. Es decir, diezmar permite trabajar los dos aspectos del mandamiento principal. Administramos bien el dinero del Padre y al administrarlo bien, hacemos un bien al prójimo. Y lo bonito de esto es que al hacer el bien al prójimo, al actuar correctamente como un buen administrador del dinero del Padre, también nos beneficiamos nosotros. ¿Por qué nos beneficiamos o en qué nos beneficiamos? Porque el diezmo se relaciona con la ley universal de la abundancia. En realidad el diezmo es una ayuda en nuestra vida. El ego no lo ve así. El ego lo ve como una pérdida. Estoy perdiendo plata porque recordemos que el ego o el Yetzer Hará piensa que el 100% del dinero es suyo. No entiende esta idea de que el 10% no es de él. Pero el diezmo en realidad es una ayuda a nuestra vida, porque saca energía negativa de nuestras finanzas. Si uno quiere tener sus finanzas limpias, del diezmo. Porque el diezmo conserva el flujo del dinero sano y mantiene abierto el canal de abundancia y prosperidad. ¿Por qué lo mantiene sano? Porque le saca la energía negativa que uno pone cuando considera que todo el dinero es de uno. Lamentablemente, la ignorancia financiera y también la ignorancia espiritual de estos principios hace que muchas veces administremos mal el dinero y no consideremos diezmar, o cuando lo consideramos diezmar estamos tan desordenados financieramente que no nos alcanza con lo que ganamos para vivir porque tenemos muchas deudas
o porque estamos viviendo de una manera desordenada, tenemos más gastos que ingresos, nunca nos preocupamos de nuestra salud financiera, entonces cuando queremos ir a dar el diezmo no podemos, porque estamos totalmente desordenados. Aquí hay una clave entonces, si uno quiere diezmar y no le alcanza, tiene que ordenar sus finanzas y o reducir sus gastos o aumentar sus ingresos poniéndose creativo y generando más. Pero en el fondo hay muchas veces que no nos alcanza para diezmar, no porque no tengamos, sino porque estamos desordenados en nuestra forma de entender el flujo del dinero. A veces por temor, por miedo a que nos falte, etc. Cada uno puede ver su interior. Entonces el diezmo se relaciona con la ley universal de la abundancia. En su libro El camino del cabalista, Yehuda Berg explica algo muy interesante con respecto al diezmo. Dice, si no diezmamos, le entregamos a la fuerza negativa una parte de nuestro ingreso y le abrimos una ventana para que pueda entrar. El diezmar cierra de una vez esa ventana. Diezmar nos ayuda a vivir en sintonía con la ley universal. Si no lo hacemos, el 10% de nuestro ingreso nos será arrebatado de otra forma. Es decir, como ese dinero no es nuestro, si yo decido quedarme con él, es probable que lo pierda de otra manera. Que pase algo, que, no sé, me choque en el auto. Muchas veces, fijarse, y uno dice, pero, pucha, yo, justo que mala suerte me chocaron el auto. Pero no es mala suerte, es que justo en la reparación del auto te salió exactamente lo que deberías haber dado como diezmo en los meses anteriores. Entonces uno no puede engañar a la ley universal. Si nos quedamos con él, se nos va a arrebatar de otra manera. Y si no se nos arrebata de otra manera, como dinero, lo que va a ocurrir es que vamos a perder la bendición espiritual que el diezmo proporciona. En este caso, la persona, por ejemplo, retiene el 10% de Dios, de Elohim, que le pertenece al Creador. La persona lo retiene para sí, pero entonces se queda con todo el dinero recibido, pero empieza a perder la paz y empieza a perder la felicidad. Entonces retiene todo, como no fluye con la energía del dinero, retiene todo para que no se me acabe, pero tiene miedo que se le acabe. Entonces empieza a perder la paz interior. Ojalá que no pase algo, ninguna emergencia, porque se me puede acabar la plata. El que está en la ley universal del dar y recibir no tiene ese temor, porque sabe que está en la rueda de la ley universal. Entonces estoy recibiendo, estoy administrando el dinero del Padre, lo doy. Y al darlo, estoy entonces en la rueda de la abundancia. Si es que pasara alguna necesidad especial, va a venir ese dinero. Y así entonces la persona va a vivir en paz. El diezmo entonces se puede confundir con la tzedaká. Se confunden porque en ambos casos se da dinero y en ambos casos es una ayuda al prójimo. Pero no son exactamente lo mismo, porque la tzedaká no tiene un porcentaje de ingreso, de tu ingreso, asociado a la tzedaká. Tú puedes dar muy poco o dar mucho, como ayuda al prójimo. Lo haces porque te mueve un deseo de ayudar a alguien necesitado o a una causa noble. Entonces tú vas por la calle y das una moneda, das un billete y haces una tzedaká. Entonces
No es exactamente lo mismo que el diezmo, pero se parece. En conclusión, la tzedaká, entendida como justicia y caridad, no es solo un principio moral, sino un pilar esencial en la vida de aquellos que buscan vivir conforme a la instrucción divina. A través de la enseñanza de Yeshua, comprendemos que la verdadera justicia no se limita al cumplimiento de normas externas, sino que es una transformación interna que nos lleva a actuar con amor y rectitud. Siguiendo el mandamiento principal, la regla de oro y los 10 enunciados, logramos una conexión profunda con la conciencia divina, reflejando la santidad en nuestra vida cotidiana. La tzedaká es, por tanto, la puerta hacia una vida de santidad, plenitud y propósito, en la cual cada acto de justicia y bondad contribuye a traer luz al mundo. En la tradición de la Kabbalah nazarena, ser un tzadik implica la continua transformación espiritual, mediante la teshuvá, el retorno a Elohim, el tikkun, la reparación del alma, y el shalem, la plenitud. Este proceso nos permite reflejar la esencia de Yeshua, quien vivió la Torá en espíritu y en verdad, siendo el ejemplo máximo de virtud para nosotros. Por lo tanto, la verdadera tzedaká es un estilo de vida basado en la unión del mundo espiritual con el mundo físico, trayendo bendición y restauración a la humanidad. Que podamos tener esta hambre y justicia de esta tzedaká para conectar el cielo con la tierra y traer la luz al mundo. Que así sea. Amén. ¿Tiene que ser el 10% exacto o puede ser un porcentaje que podamos? Sí. Mira, hay que empezar con lo que uno pueda. Yo respondería dos cosas. Tenemos que visualizar o apuntar a ordenar de tal manera nuestras finanzas que podamos en algún momento dar el diezmo. Tener eso como nuestro propósito, poder llegar a eso. Ahora, si uno no puede por ahora eso, y objetivamente puede, por ejemplo, un 1%, ya en su corazón está entrando en la ley de la abundancia, está sintonizando porque en este momento no puede más, pero quiere hacerlo. Quiere entrar en esa sintonía, en esa resonancia con la ley universal. Entonces, si honestamente puedes 1, 2, 3% apartar eso, empieza con eso. Y lo más probable es que en la medida que tú vayas haciendo eso, te va a ir llegando más flujo de dinero para que tú en algún momento puedas dar el diezmo. ¿Por qué? Porque al Padre le interesa que uno dé el diezmo. ¿Por qué? Para que tenga siempre sus finanzas muy saludables, no tenga problemas. Pero lo importante es querer empezar. Entonces empieza con lo que puedas. Dice, el problema, la misma persona, es que muchas iglesias lo piden obligatoriamente y prefiero dárselo a aquellos que lo necesitan. Es que nadie te lo puede pedir obligatoriamente. Eso no es así, no está correcto. Los únicos que tenían en ese tiempo, cuando estaba el templo de Jerusalén, es cierto que el diezmo era para los levitas, pero incluso los levitas tenían que dar el diezmo a los sacerdotes. Hoy día no está el templo, no están los levitas. Entonces, nadie puede a ti pedirte obligatoriamente el diezmo. Tú en tu conciencia se lo das a la persona que tú crees que puedes ayudar. Incluso tú puedes separar. Si tú dices yo tengo este monto para el diezmo,
puedes decir, bueno, de este monto, de mi diezmo, voy a darle un 1% a esta persona, un 1% a esta otra persona, y tu diezmo lo puedes separar en distintas personas. No hay problema. Pero nadie te puede exigir, pedir, menos condenar si es que tú no le das el diezmo. Si alguien hace eso contigo, yo dudaría de sus intenciones espirituales. ¿El diezmo es algo que se le da a una iglesia? ¿La sedacá es entonces algo voluntario que se le da a quienes estudian la Torá? Si para ti tu iglesia representa el templo y tu pastor, por ejemplo, representa al levita, está muy bien que tú le des ese diezmo a tu iglesia, pero porque surge de ti, no porque es una obligación para que tú puedas estar en la iglesia, dar el diezmo a ella. Hoy día, como decía, nadie puede obligarte a dar el diezmo. Ahora, si tú en tu corazón sientes que efectivamente ese pastor es para ti alguien que está siendo de mucha ayuda espiritual y quieres apoyar su ministerio, perfecto. Pero eso surge de ti. En la tradición cabalística sí existe esta idea de que ayudar a las personas que se dedican a la enseñanza de la escritura o de la Kabbalah, cuando tú ayudas a esas obras, las bendiciones que vendrían por esa persona justa también vienen para ti, por estar apoyando al trabajo de esa persona. Pero siempre consideren la libertad. Ustedes en su corazón tienen que decidir a quién ayudan. ¿Qué nombre tiene el diezmo cuando es el 20%? El diezmo es el 10%. El 10%. Si tú das el 20%, ya es tzedakah. Es algo que es un extra. Todo ese extra que tú estás dando por amor al prójimo, entonces tú ya diste tu diezmo, pero tienes más posibilidades de seguir dando y das más, eso entraría ya dentro de la tzedakah. ¿Qué meditación puedo hacer para que el Creador me abra mis clipot para que yo desarrolle esta virtud de dar? Bueno, mira, primero es reflexionar en ti. Es conocerte, por qué no tienes esa virtud de dar. Primero, siempre, antes de ir a meditar algo, es ir a conocerme primero. ¿Por qué no tengo esta virtud? ¿Por qué me cuesta dar? Tal vez es por miedo. Tal vez aprendí de chico que el dinero iba a faltar. Entonces, cuando tengo un poco de dinero, lo guardo y me cuesta mucho compartirlo porque pienso que se me va a acabar y no va a haber una renovación de ese dinero. Entonces, primero, conócete qué es lo que puede estar causándolo para que cuando hagas la meditación enfoques la luz en ese aspecto de tu conciencia. Si tú te das cuenta que no eres virtuosa en la donación porque tienes miedo, entonces tu meditación la enfocas en ese miedo y te visualizas libre de ese miedo, dando con alegría, con tranquilidad, con confianza que siempre el Padre te va a dar eso. Ahora, entendiendo eso, hay un código de los 72 nombres de Dios, Samech Alef Lamed, que es ayuda a entrar en el flujo de la abundancia. Pero acuérdense que para usar esos códigos primero hay que estar en conciencia, con la vasija apropiada, con un conocimiento de sí mismo apropiado. ¿Cómo se puede enseñar a darse de acá? Dando, es decir, con el ejemplo. Si tú en tu familia, supón que tú eres padre, madre,
da ese ejemplo, eres una persona generosa, que cuando puedes ayudas a tu prójimo, que administras bien tu dinero, que siempre estás teniendo, ya sea si puedes das el diezmo, si no puedes siempre tienes un porcentaje que lo destinas a ayudar a alguien. Esa es una gran forma de enseñar la tzedaká. Y como al vivir así, vas a estar en el flujo de la abundancia, en el sentido que siempre va a haber dinero para ti. Eso también va a ser una forma como testimonio ante los demás. Yo diría que el ejemplo es una muy buena forma en este caso, porque la tzedaká es muy práctica. O sea, la tzedaká solamente funciona cuando uno la ejerce. Uno puede decir, yo quiero dar el diezmo, yo quiero hacer tzedaká, tiene el dinero y nunca lo da. Es como si no lo diera. La intención no basta. Entonces, al darlo, vas enseñando. Si nosotros mismos somos la iglesia y no vamos a ninguna iglesia religiosa, ¿sería parte de la Sedaká apoyar que otros estudien la Kabbalah? En el mundo de la Kabbalah, apoyar el estudio de la Kabbalah es una forma importante de diezmar. Si alguien da a otros, pero no a su familia o hijos, o le quita a sus hijos para dar a otros, ¿está mal? Sí, no sería lo correcto. Lo primero es que si tienes una necesidad en tu círculo cercano, familia cercana, tu hermano, tu madre, tu padre, tu primera tzedaká o diezmo va para ello. O una parte de tu diezmo, como decía. El diezmo también se puede parcelar. Pero primero ir como tus círculos más cercanos hacia afuera. ¿El diezmo debería ser como el desde ahí hacia arriba? Uno busca entonces poder ordenarse financieramente para poder llegar a tu diezmo. Lo que pasa es que al dar el diezmo o lo que puedas, el 1%, el 2%, el 3%, ya hay también un espíritu de caridad en ti, un espíritu de tzedaká, porque estás dando. Por eso hay un mérito también en ti. Sí se sugiere poder ir avanzando en tu estado financiero hasta que uno pueda completar el diezmo. Una vez que lo completa y uno dice, yo ya puedo dar el diezmo, pero puedo dar más también, sigue dando tzedaká. Y si no puede dar el diezmo y da el 1%, el 2%, lo da en intención de diezmo, aunque no dé el diezmo. Lo da con intención de diezmo y funciona claramente como una tzedaká. Cuando uno no está generando ingresos, ¿cómo podríamos compensar ese diezmo que no está en nuestra posibilidad de dar? Lo que pasa es que si no tienes ingresos, no puedes dar el diezmo, porque el diezmo se da en base a tus ingresos. Lo que puedes hacer ahí es caridad. ¿Qué es caridad? Acuérdate que la caridad no es solamente dinero, es otras cosas que no son materiales. Entonces supongamos que tú no puedes dar el diezmo. No tienes ingresos. No tengo ingresos, no tengo diezmo. ¿De qué voy a diezmar si no recibo nada? Pero puedo hacer caridad. Es decir, ¿tienes alguna persona conocida que esté sola y que necesita compañía? Bien, anda a acompañarla. ¿Tienes una persona que sea muy ignorante de estos temas y que tú la puedes iluminar con algunas ideas? Sí, entonces anda y convérsale. Estás haciendo caridad. Estás haciendo amor al prójimo. Estás dándole al prójimo lo que necesita. Eso es caridad. Entonces, por eso decía que la caridad no es solamente
dinero. Si no tienes dinero, haz caridad. Si tienes dinero, haz caridad y tzedaká. Y si tienes ya orden financiero, haz caridad, diezmo y tzedaká. Va a depender entonces de cómo estés. Si no tienes ingreso y no puedes dar el diezmo, uno podría decir, entonces me quedé fuera de la ley de la abundancia. No, porque por el hecho de tú hacer mérito por la caridad, también te ayuda a que empiece a llegar dinero para ti. Entonces, cuando empieza a llegar dinero para ti, tú empiezas a ordenarte de tal manera que empieces a visualizar tu vida con poder llegar a un momento a que ese 10% que es de Elohim lo puedas administrar de buena manera. Mientras tanto, mientras no tienes ese ingreso, entonces haces mérito con la caridad. Muy bien, muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias al Padre que nos ha permitido reunirnos. Bendición. Shalom.